¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buen día. En algunos lugares es de día, otras partes estamos en tarde y otras ya en noche porque nos encontramos enlazados con muchas personas de distintos países para poder compartir el día de hoy este tema sobre la evaluación diagnóstica que nos ayudará justamente a poder tomar las mejores decisiones en cuanto se refiere a la planificación para con nuestros estudiantes. Lo que vamos a compartir el día de hoy son los criterios e instrumentos propuestos, ¿no? Como propuestas justamente para ver si se adecúan a lo que nosotros queremos requerir de parte de nuestros estudiantes. Recordemos que en primera capacitación que tuvimos la semana pasada sobre la evaluación diagnóstica, hemos visto el qué y cómo es la evaluación diagnóstica como tal. Y quiero remarcar algunos puntos muy concretos de lo que compartimos. Ya para mayor detalle, tú puedes encontrar aquí en la página de Docente del Siglo XXI, en la capacitación que se realizó el día 4 de marzo, y lo puedes escuchar, lo puedes ver y recopilar la información que con esto también va a ser la parte complementaria, la parte práctica en la que nosotros podemos ejecutar. Recordemos que tenemos nosotros para poder desarrollar esta evaluación diagnóstica y es el punto de partida, el punto de referencia de todo lo que vamos a nosotros poder programar. Es así que esta evaluación diagnóstica me va a ayudar justamente a poder ver cuál es el estado en el que se encuentran nuestros estudiantes. Terminaron en diciembre, se va a reincorporar y también me va a poder dar ese panorama, ¿no? Me va a poder dar esa panorámica de cómo ellos culminaron, hasta qué nivel de logro han desarrollado una determinada competencia y justamente a partir de ello es que vamos a poder tomar las mejores decisiones para generar la planificación correspondiente a este año 2021. Ten en cuenta también que dentro de uno de los elementos importantes para esta diagnóstica tiene que ser la contextualización de parte que tú realices para con tus estudiantes y ver, habíamos estado hablando si se encuentran ellos en la ciudad, si en todo caso si ellos han viajado hacia otra ciudad por distintos factores, que también lo compartimos la semana pasada, y es bueno tener ese contexto de los estudiantes porque no estamos de manera presencial y entonces justamente es un insumo, ya que el grado de conectividad que puedas tener con ellos, sea por el internet, sea por las llamadas que puedas tú realizar, depende en cómo tú estás desarrollando este proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Es importante saber si se encuentran en un grado rural, en un grado urbano, cómo está el grado de conectividad, cuál es la participación y la presencia de ellos que se ha desarrollado a lo largo del año 2020, si han sido permanentes, han sido constantes o intermitentes, o había hasta un riesgo de abandono. Eso, si esa información, si no la tienes tú, es momento justamente de poder coordinar en este tiempo de planificación que hay un trabajo colegiado con el docente que haya enseñado, y si en tu caso el docente no se encuentra en la institución, pues puedes tomar otros insumos como vienen a ser los informes de progreso que se encuentran en el CIAGIR, la misma contextualización que tú puedes hacer en tus primeros días y preguntarle, puedes elaborar un formulario y en el formulario puedes hacer esas preguntas que te ayuden a ver un poco la parte de la contextualización y también puedes tener no solamente el trabajo en relación al docente que haya tenido el año anterior, tu área, si es que eres del nivel de secundaria, ¿no? O si eres del nivel de primaria, tu grado, puedes también compartir con aquellos que han tenido el mismo grado o de la misma área o en otra aula, sección, ¿no? Vale también igual lo mismo para el caso del nivel inicial, porque ya que queremos que esta forma de enseñanza en este año sea un poco más interactiva, tenemos que tener todo ese conocimiento ya concreto para este año en cómo se encuentran verdaderamente nuestros estudiantes para poder abordar los procesos de desarrollo con ellos, como que también para ver en qué nivel de logro de la competencia se encuentra. Como te decía, más detalles al respecto lo hemos tocado en la capacitación anterior. Yo te recomiendo que si no la has escuchado, que luego de terminar esta, pues te conectes con la que está ahí guardada, anclada en la página de Docente del Siglo XXI y lo puedas ver ahí o también en el canal de YouTube que se está transmitiendo. Y tengas justamente la secuencia de lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, sin otro preámbulo, comenzamos.
Para hablar nosotros del criterio de evaluación tenemos que tener la claridad de la definición que se determina para un criterio de evaluación. En la resolución, en la RBM, la 094 del año 2020, se hablaba de los criterios de evaluación y decía lo siguiente, que son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, tiene que ser un referente, quiere decir que necesariamente lo tengo que tocar. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a encontrar, a ver y a tener el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo que tiene el estudiante en cuanto a una competencia. Y es así que va a ayudar a describir las características, las cualidades de aquello que yo quiero valorar, ¿no? Como aparece ahí en la página número 6 de esta resolución emitida el año anterior. De esto que aparece en la resolución, podemos nosotros entonces determinar dos particularidades de los criterios de evaluación. La primera, que es la que constituyen parámetros que nos permiten precisar las características del nivel esperado del desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes en el marco de esta experiencia de aprendizaje. O sea, eso es un parámetro, una forma en cómo yo puedo identificar el grado de desarrollo, el nivel de logro que también quiero esperar sobre mi estudiante. Y asimismo me va a ayudar a contrastar el desempeño de mis estudiantes con lo que se espera brindar a través de este proceso de retroalimentación. Eso es en sí lo que viene a ser un criterio de evaluación. Si nosotros lo aplicamos dentro de la evaluación diagnóstica, porque recordemos que compartíamos nosotros, la evaluación diagnóstica es una parte, ¿no?, dentro de un conjunto de elementos propios de una evaluación. Nosotros cuando hacemos una evaluación, esta evaluación se hace para poder ir analizando en qué nivel de logro se encuentra, cómo está desarrollándose, cómo se están manifestando el desempeño en el caso de nuestros estudiantes, sea el precisado, sea el contextualizado también, y a partir de ello, según los propósitos que nos hemos planteado en una determinada experiencia de aprendizaje, generar el proceso de retroalimentación. Porque vuelvo a decirte, lo importante aquí es ver, apuntar siempre la mirada desde el nivel que te encuentres, desde el área en que te encuentres, ¿no? Y también sobre todo en cuestión del estándar a lo que se espera de nuestros estudiantes. Y las formas, las maneras, los contenidos, los temas son prácticamente la excusa para poder desarrollarlo. O sea, no nos debemos fijar solamente en el caso de los contenidos o los temas, sino en lo que queremos nosotros brindar en cuanto al desarrollo y al logro de las competencias. Entonces, teniendo en cuenta ello, te decía, tienes que figurar, tienes que ver, tienes que visualizar, que como se manifiesta también en nuestro CENEP, nuestro diseño curricular, los estándares, el caso de las capacidades, los desempeños, son los referentes para la elaboración de los criterios de evaluación que uno tenga. Entonces, complementando lo que te acababa de decir de lo que vienen a ser los criterios, aquí te muestro, ¿no?, unas formas en cómo podemos ver las características que deben presentar los criterios al momento de que nosotros queremos elaborar unos criterios y saber lo que queremos de nuestros estudiantes a través de una evaluación. Entre uno de ellos, una característica principal es que deben ser acordes con el grado educativo, ¿no?, la edad de nuestros estudiantes y los aprendizajes realizados durante el año escolar. En ese sentido, si estamos viendo que tiene que ser acorde al grado educativo, tenemos que fijarnos en nuestro diseño curricular, porque a veces también caemos en que podemos compartir información con otros docentes que han tenido quizás el mismo grado, pero bajo otra realidad, bajo otro contexto y hasta en otro año. Y a veces podemos caer en estas situaciones que visualizamos, a veces que se comparten por las redes o por los medios, ¿no? Tengo aquí esta información, tengo aquí la programación, tengo aquí las experiencias de tal grado, ¿no? Tengo aquí todo listo a la mano para que lo puedas utilizar. Entonces, ¿en qué medida eso es factible para nosotros? Pues tenemos nosotros que evaluar de qué medida nos va a ayudar, sobre todo para contextualizarlo y utilizarlo, si así fuera el caso, con nuestros estudiantes. En el mejor de los escenarios, yo tendría que partir de mis estudiantes y ver cuáles son sus necesidades y a partir de ello comenzar a elaborar. No al revés, no que me entreguen a mí todo y entonces veo cómo eso lo adecuo a mis estudiantes. Si veo esta situación, entonces puedo generar luego inconvenientes al momento del desarrollo de las competencias y que mis estudiantes me puedan responder, porque no estoy teniendo en cuenta
que hay un resultado que me va a dar la evaluación diagnóstica y que ese resultado que me vaya a dar a mí la evaluación diagnóstica me ayuda a mí a planificar porque voy a saber qué es lo que el estudiante y cómo lo va a poder ir desarrollar. De lo contrario, me puedo poner a programar y a colocar una serie de contenidos que lo puedo desarrollar, pero al momento yo de recoger la información y los resultados, me puedo dar ahí con la sorpresa de que verdaderamente no se está llegando a lo que se esperaba y no es que el problema sea necesariamente los estudiantes. Si yo estoy partiendo de mi criterio en lo que debo desarrollar y no en lo de los estudiantes, entonces el resultado prácticamente es mi responsabilidad. Pero si yo estoy viendo que a partir de los resultados de la diagnóstica comienzo a programar y veo cuál es la situación en particular y cómo ellos y qué es lo que podrían hacer para el presente año, y si es que no se diera el caso, ahí ya tengo otros mecanismos que es a través del proceso de retroalimentación para que las cosas vayan mejorando. Si no vemos esto, tenemos que ser muy concretos, sobre todo al momento de canalizar lo que nuestros estudiantes, sobre todo cuando están en el nivel inicial, requieren para poder elaborar, para poder trabajar. Entonces, esa es la primera característica. La segunda, que tienen que ser explícitos y transparentes, es decir, entendibles. Y sobre todo también conocidos por los estudiantes. Eso quiere decir que yo le puedo brindar a ellos cuáles van a ser los criterios para ser evaluados. Yo le puedo también mandar entre una lista de cotejo, entre una rúbrica o entre otro instrumento que voy a utilizar, que voy a requerir para evaluar a mi estudiante, al padre de familia, en el caso del nivel inicial, en el caso del nivel de primaria, al estudiante en el caso de primaria y también del nivel de secundaria. Le tengo que dar a conocer a mis estudiantes para que puedan ellos entender y comprender cuál es el proceso de su evaluación, cómo van a ser ellos evaluados. Entonces, en ese sentido, tiene que ser bien específico, bien concreto, como quien dice, ¿no? A la vena, para que la información llegue y luego nosotros no tengamos quizás algún inconveniente en que el padre nos diga, pero ¿por qué tiene esta calificación de B? ¿No? ¿Por qué tiene esta calificación de C? Cuando los criterios son conocidos por todos los entes que trabajan en el desarrollo de aprendizaje, vale decir estudiantes, padres y docentes, entonces las cosas pues marchan mucho mejor. Tercera característica, tienen que expresar claramente lo que cada estudiante debe ser capaz de hacer para mostrar el logro de la competencia. O sea, tiene que ser, como te volví a repetir en el anterior, o sea, entendible, tiene que ser explícito ahí. Si, ¿qué cosa quieres que haga? Explicar. Entonces pones ahí que uno de los criterios que vas a utilizar es que él pueda explicar, que él pueda describir, que pueda resolver algún problema u otras acciones, pero eso tiene que estar bien claro para que el estudiante y el padre de familia conozca el proceso de evaluación, que vuelvo a repetirte, no solamente se ve en el caso de una diagnóstica, sino en general, porque el criterio de evaluación lo explicamos nosotros durante todo el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes durante todo el año. Deben ser conocidos y analizados por los estudiantes, sí, porque al momento que tú lo presentas a ellos, los muestras, les puedes también, en el caso de quizás los más grandes, del nivel de secundaria, decirles, bueno, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Se entiende cómo se van a ser evaluados? Porque no está mal hacerlo, ¿no? Lo contrario, que tampoco digo que estuviera bien el no hacerlo. O sea, no puede, o sea, si todo tiene que ser tranquilamente transparente y todo tiene que ser conocido, es fácil también poder nosotros darles y explicarles cuáles son los criterios, de manera que cuando ellos tengan que presentar un producto o una evidencia, justamente bajo los criterios que les hemos establecido va a salir su calificación. Y eso es interesante cuando los estudiantes tienen ese instrumento. Ahora, que el tener los instrumentos como que también lo puede tener el padre de familia y alguien por ahí dirá, sí, pero ni siquiera lo ve, ni siquiera lo lee, ¿no? O sea, pero ya le estás dando ese insumo al momento de que haya por ahí alguien que haga una observación. Entonces, señor, pero yo le he entregado, le he enviado el instrumento bajo el cual va a ser evaluado su hijo, ¿no? Bajo estos criterios también, y yo les he informado con anticipación. Entonces, esto va a ayudar a que el proceso sea más viable en el sentido de que no tengamos que estar dando las explicaciones permanentemente, constantemente, cuando ya en los instrumentos o en los criterios que le presentemos a los padres está el proceso de cómo van a ser evaluados. Entonces, no es que
al finalizar recién el periodo, o trimestre, dependiendo del nivel, vayamos nosotros a generar algún reporte y alguna observación frente a lo que el estudiante está realizando. O sea, no es el camino ese. Este es un resultado de un tiempo, de un periodo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es desde el inicio. Lo que queremos presentarles a ellos, presentarle a los padres, lo que queremos que sus hijos puedan desarrollar en el transcurso del periodo, en el transcurso del año, porque al momento que uno puede ser, por decir así, una rúbrica de manera holística, pues ya tienes tú todo, lo tienen ellos todo mapeado de cómo va a ser la evaluación de su hijo durante el presente año. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las características que presentan los criterios. En ese sentido, hay 4 pasos que uno puede tener para la elaboración de un criterio de evaluación. La primera es que definitivamente tienes que analizar las competencias y capacidades que quieres evaluar. O sea, esos son el punto de referencia. Ojo, competencias y capacidades. No habla de temas, no habla de contenidos. Tampoco se habla de campo temático, se habla de analizar las competencias y capacidades que uno quiere evaluar. El segundo paso es que tienes que analizar la descripción de los estándares, porque tienes que fijarte, si bien es cierto en las capacidades y en las competencias, también en los estándares y los desempeños de aprendizaje que cada estudiante debe alcanzar al finalizar el ciclo y el grado en que se encuentra. O sea, tienes que tener eso en consideración para poder ver si tu estudiante se encuentra en el nivel de logro esperado, está está en proceso, se encuentra en inicio o hasta está en el destacado. Pero eso parte de dónde? Parte de los estándares y los desempeños correspondientes al ciclo y el grado. Tercer paso, tiene que determinarse qué desempeños debe demostrar para dar cuenta del nivel de logro. O sea, tiene que estar bien claro el desempeño y esto va en relación justamente al proceso que se hace en la experiencia de aprendizaje. Es decir, en tu experiencia de aprendizaje tiene que aparecer el propósito y justamente si dependiendo la forma en cómo vas a desarrollar la experiencia, en el tiempo que lo vayas a desarrollar, en las semanas, en algunos casos, dependiendo cómo están organizados, entonces el propósito tiene que ir siempre relacionado con la evidencia o con el producto que se quiere en cuanto a visualizado y respondiendo al desempeño, No podemos quizás a veces confundir, quiero que me elabore una carta, ¿no? Área de comunicación que elabore una carta, ya, pero ese sí puede ser una evidencia, ya, pero ¿cuál ha sido el propósito para elaborar la carta? ¿No? El que pueda hacer un texto, hacer una redacción correctamente, ya, pero es la única forma en la que tú podrías entonces evaluar ese desempeño, ¿no? O tienes otra forma en cómo puedes desarrollar ese desempeño. Porque si para hablar de la parte de compresión de texto o redacción, si llega una siguiente o un siguiente periodo que te encuentres y vas a decirle, bueno, entonces vamos a ver cómo está y cómo redacta ahora, no una carta, sino una composición. Si te das cuenta, al final estás yendo más o menos casi por la misma tónica, cuando puedes utilizar quizás otros instrumentos que te pueden ayudar a responder y a identificar en qué nivel de logro de competencia se encuentran. Paso número 4, tienes que formular los criterios, ¿no? Y como le decía, ahí tienes que conceptualizarlo, tiene que ser claro, tiene que ser preciso y de manera que vaya acorde con el nivel en el que se encuentran los estudiantes también en la etapa o en la edad del grado correspectivo. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 pasos para la elaboración de criterios de evaluación, entramos a lo que viene a ser una matriz de evaluación y ahora específicamente a la matriz de evaluación diagnóstica del aprendizaje. Entonces, acá te pongo una referencia de bibliografía que tú la puedes buscar también según Hernández, que pone en el año 2002, que habla de la matriz de evaluación, que lo que busca es concretizar el instrumento de tal manera que tenga claridad sobre los aspectos que se desean evaluar. O sea, la importancia de la matriz es eso, la importancia de la matriz es que podamos nosotros tener concreto el instrumento que vayamos a utilizar, ¿no? O sea, es primero elaborar la matriz para ver el instrumento que se adecua a lo que queremos ver, más que entrar a primero elaborar el instrumento y vemos cómo lo vamos a aplicar. O sea, el procedimiento primero es que tengo que tener la claridad de lo que quiero evaluar a través de una matriz. Y una matriz de evaluación diagnóstica entonces te va a permitir planificar la evaluación considerando 3 elementos. La primera, como te decía al inicio, las competencias seleccionadas, es decir, los criterios. Y ahí te puedes hacer la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres evaluar? ¿No? ¿Qué es lo que quieres evaluar?
¿Quieres evaluar el contenido? ¿Quieres evaluar cómo se está desarrollando la competencia? Entonces, segundo punto, tienes que tener en cuenta la descripción de los desempeños sobre las evidencias. Y entonces ahí te puedes formular una pregunta como ¿cómo muestra el nivel de logro de desarrollo de la competencia? O sea, lo que yo voy a hacer, esta evaluación que voy a realizar, esta diagnóstica, ¿cómo me muestra el nivel de desarrollo de la competencia? Y un tercer aspecto que podemos ver es el tipo de instrumento de evaluación más pertinente para recoger la información. Ojo, dice más pertinente, no dice la única, no dice la ideal, la más pertinente. Y cuando se habla de pertinente es teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos tratado en los primeros minutos sobre la contextualización, sobre el informe de progreso, sobre el compartir con el profesor de manera colegiada, cómo se encuentran, cómo se han encontrado los estudiantes. O sea, por eso es buscar el tipo de instrumento que me ayuda a recoger esa información, y de manera que mi pregunta ahí para poder tener en cuenta es con qué hago el recojo de información. Lo que ahora voy a compartir es una matriz en el caso de un área en particular, y vamos a ir analizando que eso puede ser un punto de partida para ti, para tu área, para tu nivel, pero es lo que quiero compartir yo contigo en esta oportunidad. Entonces, en ese sentido, yo me voy, ¿no? Me voy por ejemplo al nivel de secundaria, y hay unos fascículos que yo también te los voy a compartir al terminar esta capacitación. Hay unos fascículos que ya han sacado algunas situaciones significativas que van en relación a la parte de la evaluación diagnóstica y que uno puede utilizar. Entonces, por ejemplo, acá es el de ciencia y tecnología, y te plantean algunas propuestas. Y cuando digo propuestas es porque los puedes tomar como tal si se adecua a tu realidad. De lo contrario, es un ejemplo, es una ruta, es una forma en cómo podrías tú desarrollarla. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene, por ejemplo, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué se oscurecen algunos alimentos? Yo te voy a presentar rápidamente lo que hay ahí, porque mi tema no es hablar de esto, sino es ver el caso de cómo se elabora el instrumento, cómo se elabora la matriz, ¿no? Que es el tema del día de hoy, criterios e instrumentos. Entonces, acá ahí está la situación significativa, te habla de las competencias que se van a evaluar, el nivel de exigencia, o sea, te está detallando hasta cómo es el procedimiento que tú podrías realizar para que tus estudiantes eh, puedan participar, y cómo poder recoger las evidencias de parte de ellos, que sería una forma de evaluación diagnóstica. Recuerda que no estamos hablando de una prueba escrita, definitivamente que ahora tampoco se podría dar. Así alguien quizás diga, pero entonces luego una prueba, pero por el formulario. Ya, pero más que preguntas para marcar, para decir verdadero o falso, o que sean de contenidos, o que sean de temas, tenemos que tomar en relación a aquellos que apunten al logro de desempeños, ¿no? Al nivel de cómo están desarrollándose las competencias. Entonces aquí hay una propuesta de una experiencia de aprendizaje que lo que busca es recopilar la información de los estudiantes, ¿no? Dentro de la parte de la indagación, porque en el área de ciencia y tecnología está la competencia de indagación, está la competencia de explica, con anexos, lecturas que pueda ir desarrollándose en las clases con los estudiantes, ya que ahora muchos estamos ya ingresando a todo el trabajo a través de plataformas de videoconferencias, ¿no? Entonces a nivel nacional también se está aplicando ya en muchos lugares la parte de las videoconferencias. Sabemos que es en relación a la forma particular de cada provincia, de cada ciudad. Y luego de ellos, con los ejemplos, de lectores, como te decía, hay otros ejemplos más luego de esto, pero el punto no es desarrollar esta, ¿no? Como te decía, ¿no? Explicar todo lo que hay aquí, sino que en referencia a lo que aparece es lo que te voy a explicar cómo es que se va armando los criterios y los instrumentos. Entonces, continuamos. Tengo que tener en cuenta que cuando hablo de la experiencia de aprendizaje, en mi experiencia de aprendizaje tienen que haber unos retos, y estos retos me van a ayudar justamente a canalizar lo que yo quiero lograr a través de los estudiantes. Por ejemplo, aquí hay un reto: la redacción de un informe de indagación en el que se formule una hipótesis, se diseñe una estrategia de indagación, se registren datos e información, y para ello el estudiante recibirá una lectura sobre la experiencia de evaluación, ¿no? Y aquí está el oscurecimiento de los alimentos y también la lista de cotejo con la cual será evaluado el informe de indagación. Si te das cuenta, aquí se le está diciendo, se le está dando el insumo
y se le está diciendo cómo también va a ser evaluado. Para ese primer reto, que podría ser en una clase que tengas, no sé, el tiempo que tengas estipulado, 30 o 45 minutos, pueda tener esa información, ¿no? Orientar en esa información, y ahí está su lista de cotejo con la que va a ser evaluado el informe que vaya a presentar. Otra forma en que podríamos también tener es en relación a la elaboración de una infografía. O sea, yo puedo partir de la misma, con los mismos elementos, con la misma ficha, y ahora ver que pueden elaborar una infografía en donde utiliza sus conocimientos biológicos, ¿no? Para explicar el funcionamiento enzimático en los seres vivos, y para ello el estudiante recibirá una lectura sobre el funcionamiento enzimático en los seres vivos y la rúbrica con la cual será evaluada la infografía. ¿Te das cuenta? Le doy el insumo, le doy la lectura, en este caso, y cómo va a ser evaluado, a través, en este caso, de una rúbrica. ¿Qué es lo que va a hacer él? Una infografía. La infografía ya hay una forma para evaluarlo a través de una rúbrica, ¿no? También puedo yo ir o de otra manera, igual elaborando una infografía, pero en vez de ver los conocimientos biológicos, veo los conocimientos químicos que también podría darse, en este caso de la reacción, ¿no? La reacción de oxidación. Entonces le entrego una información al respecto, ¿no? La escala del pH, porque ahí hablamos de oxidación, y en ese sentido la rúbrica de esta infografía, ¿no? O en otro escenario, yo lo puedo adaptar y lo puedo aplicar para hacer una reacción como un reto número 4, como aparece ahí, sobre la actividad enzimática, y le puedo luego entregar la forma en cómo va a ser evaluado a través de la lectura también, y aquí lo que me va a entregar es el informe de indagación. Entonces yo tengo que ver formas en cómo él tiene que tener el insumo y también el instrumento, porque lo que yo quiero es recoger la información de parte de ellos de manera que sea la más real, ¿no? Y de aquí en adelante, cada vez que yo tenga que ver una evaluación, no solamente diagnóstica, sino una evaluación, tengo que darle el insumo para que luego, y asimismo el instrumento para que sepa cómo va a ser evaluado. Entonces, a partir de lo que te acabo de mostrar, ¿no? En la ficha y estos retos, entonces si yo hago una matriz de evaluación diagnóstica, si estoy hablando de un informe de indagación, entonces la competencia seleccionada, como también decía en la ficha, es la de indaga. Entonces acá yo tengo indaga y yo me quiero fijar o me quiero, ¿no? basar específicamente en algunos criterios. Y esos criterios los tengo que, como decía, tienen que ser claros. Entonces aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Formula hipótesis que establece una relación de causalidad entre la variable independiente, ¿no? Que dice que puede ser cualquier variable que influya en la oxidación del alimento, y la variable dependiente, el área oscurecida del alimento o grado de oxidación con y sin limón. O sea, esto es el criterio que yo voy a tener que revisar al momento en que me presente su informe, ¿no? Entonces, cuando yo, según las pautas, según lo que está en la ficha de lectura, de lo que él tiene que hacer, lo que tiene que presentar, su cuadro, todo ello, cuando llegue el momento de hacerle la revisión, de hacerle la evaluación, o sea, te tienes que centrar en eso, y él sabe que en el informe que vaya a entregar, específicamente se tiene que centrar en dar a conocer o responder o relacionar las variables, ¿no? Los que son del área de ciencias pueden entender quizás un poco la parte de las variables o trabajo de manejo de las variables dependientes y la independiente. Entonces, asimismo está, ¿no? El otro criterio, que puede ser el diseño de una estrategia, que puede ser el genera y registra datos. No quiero detallarme mucho en este aspecto, pero aquí, si visualizas, están concretos los criterios con los cuales va a ser evaluado. La evidencia es un solo informe. ¿Ya? Ojo, aquí está separado, sí, pero para poderlo visualizar, porque es la misma experiencia en los conocimientos enzimáticos de los alimentos. Y el tipo de instrumento que me va a ayudar a mí aquí es una lista de cotejo, ¿no? Entonces se me adapta más para esta situación en particular una lista de cotejo. Recuerda que la lista de cotejo, que lo vamos a ver también, tiene unas características particulares. Entonces aquí yo ya tengo para la competencia indaga. Y si yo quiero ver para la competencia de explica, bajo la misma experiencia, porque a partir de una misma experiencia yo puedo sacar, ¿no? El trabajar con ambas competencias, ya que estamos hablando de no separar ni desagregar el área, sino las competencias siempre que van interrelacionadas. Y aquí yo tengo los criterios, pero dentro de los criterios que yo coloco aquí, por ejemplo, es: utiliza conocimientos biológicos para explicar que
Al cortar los alimentos, las enzimas quedan libres y que la actividad enzimática es la causa del oscurecimiento. ¿Y eso dónde lo va a plasmar? A través de una infografía. Entonces, cuando yo lo revise, el instrumento que voy a utilizar para esta situación en particular, porque utiliza conocimientos, es una rúbrica, ¿no? Para dar a conocer eh, conceptos, temas que uno está trabajando, entonces una rúbrica. Pero si te das cuenta, en los dos primeros criterios utilizamos una infografía y para los otros casos utilizamos un informe de indagación. Y este informe de indagación no es otro que el que habíamos estado viendo anteriormente. Quiere decir entonces que un informe de indagación me puede ayudar a responder a dos competencias o a más. En el caso del área de ciencias, sí, así es. Va a depender de cómo estoy orientando el trabajo y cómo se está respondiendo al proyecto, a la actividad, a la experiencia que me he planteado con ellos, ¿no? Pero también lo puedo hacer como te darás cuenta. O sea, acá no hay acá no hay un formulario, acá hay no hay una prueba objetiva, acá hay una infografía que es otro medio en que el estudiante de manera creativa me está dando respuesta a lo que yo le estoy pidiendo y respuesta en los criterios que estoy solicitando. Entonces elaboro mi matriz de evaluación diagnóstica, como la que veo aquí, y luego comienzo a ver ya el instrumento en sí, ¿no? Ya va a ser más concreto el instrumento, porque este es el criterio que el estudiante puede tener para saber cómo va a ser evaluado. Es el punto de partida para el docente, para también tener claro de lo que se espera dentro de estas evidencias que van ellos a proporcionarnos, para luego, a partir de esos criterios que ya están claros y están establecidos, podamos nosotros adentrar. Si se está utilizando una lista de cotejo, como era el primer ejemplo, entonces tenemos que tener en cuenta qué cosa es una lista de cotejo. Y la lista de cotejo es un instrumento de evaluación que lo que te permite, ¿qué cosa es? Identificar la presencia o ausencia de un criterio de evaluación. Vale decir sí o no. O sea, no es más o menos, en medio, un poco más que otro, no. O sea, aquí en la lista de cotejo es para decirte presente o ausente. En ese sentido, sí, no. Y considerando, claro está, las competencias, las capacidades, los desempeños y los estándares. La ventaja que tiene esta lista de cotejo, que es sencilla y es rápida para diseñarlo, ¿no? Pero siempre se recomienda formular estos indicadores que sean descriptivos, que sean concretos para que de esa manera podamos colocar y la respuesta sea pues o afirmativo o negativo, sí, no. No, bueno, más que manejar las palabras afirmativo o negativo es manejar sí, no, porque eso va a ayudar a poder determinar si lo que está haciendo a través de los solicitados responde al criterio de evaluación que tenemos. Y esto también tú lo puedes buscar en referencia, acá estoy colocando un poco de biografía sobre González, que habla y recomienda seguir los tres pasos para poder diseñarlo, para poder diseñar una lista de cotejo. La primera es poder planificarla y en ese sentido consiste en que puedas tú, ¿no?, ver la matriz como tal y a partir de la matriz elaborar las características, los elementos, ¿no?, que van a estar dentro para ello utilizando las competencias y los criterios y ver si como te decía, ¿no?, es ausente o presenta, ¿no?, del criterio que tú estás determinando en relación al desempeño. Luego de planificarlo, luego que ver el desarrollo de la matriz para poder colocar lo que vas a utilizar en tu lista, tienes que diseñar la lista. Y para esa lista de cotejo, como dice él, o propone él, que tiene 5 partes. La primera, que tiene que tener el título de lo que se basa específicamente esta lista de cotejo. La segunda es las indicaciones del empleo, ¿no? Porque también cuando uno utiliza una lista de cotejo, sabemos que podemos hacer entre pares, ¿no? Y podemos evaluar a otros entre pares, entre mismos estudiantes, como también como docente, a los estudiantes. La tercera, que podría darse, es una columna donde figuren los criterios para tenerlos claros al momento de que uno va a hacer la evaluación de poner sí o no. La cuarta, donde se precisan la descripción de desempeño. Y una quinta donde estén, lo que te decía, ¿no?, esta columna donde esté sí o no, o sea, presencia o ausencia de los escritores. Y el tercer paso para poder concretar es el hacer la revisión, ¿no? Hacer la revisión y para eso corroboras si se encuentra adecuadamente elaborado, ¿no? Te pones en el lugar del estudiante para ver si
él entendería lo que tú quieres evaluarle a través de esa lista de cotejo, porque recuerda que tú tienes que darle también el instrumento que va a ser evaluado. Entonces, tú lo vas a evaluar, ya saben los criterios, pero también tiene que conocer cuál es la lista de cotejo que se va a utilizar para él. Y entonces, en ese sentido, lo que se recomienda es poder compartir con otra persona para ver otro punto de vista, y esa persona, ese docente, te pueda decir, pues, sí, yo lo entiendo, creo que también el estudiante lo podría entender, ¿no? O te sugiero, porque ahí es donde también entra la parte de hacer un trabajo colegiado, y nos va a ayudar justamente a poder mejorar en el caso que así sea, ¿no? Recuerden que ningún instrumento está completamente determinado, finiquitado, siempre está en relación a las particularidades que podemos tener, y a seguir agregándole valor a nuestro instrumento de evaluación. Entonces, en el ejemplo que te estaba mostrando, ¿no? Siempre buscamos el estándar aquí es el número 6, aquí se está remarcado en negrita, que es el caso del Indaga, y dentro del Indaga las capacidades que se están viendo específicamente a través de esta experiencia son las que aparecen estas tres, la de problematiza, diseña y genera. O sea, eso siempre es nuestro referente, ¿no? Y a partir de ello habíamos visto nosotros el criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio de evaluación que íbamos a tomar? De los tres criterios, acá hay un ejemplo con uno, con el caso de fórmula, ¿no? Entonces tengo ahí el caso de fórmula hipótesis, y ahora yo quiero puntualizar mis descriptores, ¿no? Mis descriptores. Entonces ahí va, por ejemplo, una pregunta. ¿Incluye solo un aspecto a ser investigado como variable dependiente? Entonces, y ahí me debe determinar si presenta o ausente, presente o ausente, ¿no? Identifica la variable dependiente a ser medida, ¿no? Al momento de hacer la formulación, al momento de hacer el informe, porque eso estaba en el informe de indagación. Entonces, mientras más específico sea, más concreto y más detallado, específico, objetivo sobre todo, va a ser mi resultado en cuanto a la elaboración de una lista de cotejo. Si es que yo me baso en trabajar una lista de cotejo. Ahora, como te decía, habían tres, ¿no? Tres criterios. Acá está, por ejemplo, para los otros dos criterios. Para diseño, ¿no? Hago los descriptores, ¿no? Que son los específicos que me va a poder ayudar a ver si cumple el informe de indagación con lo que se ha solicitado. Y si cumple, ahí se marca así. Si no cumple, ¿no? Si, según la pregunta del descriptor, es yo marcar sí o marcar no para cada uno de estos. Esto, por ejemplo, sería de una lista de cotejo que, vuelvo a repetirte, se aplicaría según la realidad, la situación, en distintas áreas, no solamente sea en el caso de ciencia, no solamente en el nivel secundario, sino adaptado siempre a tu realidad, pero hay que tomar un trabajo en que esos descriptores sean muy concretos y específicos para poder hacer una buena lista de cotejo y tener los resultados, como te vuelvo a repetir, objetivos de esta evaluación. Otra forma que planteaba en el modelo del ejemplo es que lo hagas a través de una rúbrica. Y la rúbrica tiene esa escala de valoración que presenta criterios como ejes, y también al momento de hacerlo una lística te puede ayudar a ver los niveles de logro, ¿no? De desarrollo de tus estudiantes. ¿Por qué? Porque son descripciones muy concretas, ¿no? Aquí el autor Burkhardt en el año 2013 planteaba lo siguiente, ¿no? O sea, el propósito principal de la rúbrica dice es evaluar desempeños. Entonces, ¿qué desarrollamos nosotros? ¿Qué buscamos a través del diseño curricular? Los desempeños. Entonces, ¿se adecua con esto según este autor? Sí, las rúbricas se adecuan porque nos ayudarían a evaluar desempeños. Y porque se pueden observar cuál es el proceso. Y a veces lo que nosotros hemos estado diciendo el año pasado, ¿no? O sea, de menos a más, ¿no? Entonces, a través de eso podemos ver cómo va el avance de nuestros estudiantes, de menos a más, ¿no? Y en el caso de una diagnóstica, en qué el nivel de logro se encuentra específicamente en ese momento. Y lo podemos también ver como parte de la resolución bicimetrial que fue en el año 2013, que se colocaba, que es un instrumento elaborado por el docente y contiene los criterios que corresponden a distintos niveles de logro. Si te das cuenta, hablar de rúbrica no es un tema que recién aparece con la resolución el año pasado, las bicimetriales del año 2020, sino que ya se vienen proponiendo para poder trabajar y desarrollar a lo largo de los años, desde antes que saliera el último currículo nacional de la educación básica. Entonces, ¿tiene ventajas? Sí,
porque tanto el docente como el estudiante pueden identificar el nivel de logro del aprendizaje. O sea, porque ahí está, es concreto, o sea, puedes saber en qué nivel se encuentra el inicio del proceso, ¿no? Y lo puedes ubicar, sobre todo ahí donde lo que es importante son los descriptores igualmente concretos, ya no necesariamente como preguntas, sino ahí concretos para poder brindarnos esa información oportuna. ¿Cuál podría ser una desventaja? Porque podría tener una desventaja la rúbrica, es que se puede caer a veces en la estandarización. O sea, ya, entonces, todas mis rúbricas analíticas para el proceso de indagación, por ejemplo, ¿no? Para el proceso de indagación van a ser así, ¿no? Y así lo utilizo en todos los periodos, ¿no? Todas mis rúbricas para ver la parte de la redacción, ¿no? Eh, van a ser así. Y ahí es donde uno podría caer en la estandarización, ¿no? Porque por eso es que ahí sería una desventaja y hay que ver, considerar que hay que mejorar, que se puede mejorar y que siempre responde a una necesidad en particular, a un tiempo en particular. Entonces, para la construcción de una rúbrica, ¿no? Hay 4 pasos. La primera es que tengo que identificar la evidencia que va a ser evaluada. O sea, tengo que ver la evidencia. Una vez que identifico la evidencia que voy a requerir, es que comienzo a ver si responde a la competencia, responde al estándar, responde al desempeño y comienzo a decir si pues esta rúbrica me va a ayudar a evaluar esta evidencia. El segundo paso, tengo que definir también el criterio que quiero y para eso tengo que diseñar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero evaluar a través de esta rúbrica? La evidencia, sí, pero ¿qué es lo que quiero de esa evidencia? Y el tercer paso es que tiene que haber una columna, en este caso la primera, donde se describen los criterios para evaluar y en la fila vertical superior se anotan los niveles de logro, ¿no? Ahora vamos a ver eso sobre todo con un ejemplo. Y el cuarto paso es en cada recuadro se van incluyendo de manera progresiva las descripciones. Progresiva, o sea, de menos a más. Y aquí la observación que les decía, una analítica es aquella que te precisa cada criterio que se va a evaluar en función de la evidencia establecida, ¿no? Y así determinas el nivel de logro de esa manera detallada en esa particularidad de esa evidencia, ¿no? Que es distinta a una rúbrica holística. Entonces, en el ejemplo, aquí tenemos que la competencia es explica, ¿no? Y la capacidad es comprende y usa conocimientos. Entonces, si esto es lo que yo tengo, mi rúbrica podría ser en cuanto a estos que son los criterios, ¿no? Y entonces propone un plan de conservación de los alimentos que puede ser posible de implementar en su casa o entorno cercano. Ese es el criterio que yo quiero evaluar. Y ahí digo, en inicio, por ejemplo, no utiliza conocimientos teóricos en sus propuestas. O sea, da propuestas, no dice que no da propuestas, pero no utiliza conocimientos. Encuentra en inicio. En proceso, propone que para evitar el escurrimiento se puede envasar el alimento evitando el contacto con el aire. O sea, ahí está hablando ya utilizando un poco el conocimiento científico, porque ¿cuál es el problema en el momento de la oxidación? Es el contacto con el aire. Logro esperado, propone que para evitar el escurrimiento se puede envasar el alimento evitando el contacto con el aire y o añadir sobre la superficie del alimento alguna sustancia con pH ácido, que eso lo que va a hacer qué cosa es, va a inhibir que se pueda oxidar, ¿no? Y logro destacado cuando va más allá, aparte de esto, formula un plan de conservación de alimentos que puede ser realizable para implementar en su casa o entorno. Entonces, si te das cuenta, va de menos a más, va en relación al criterio de evaluación y de esa manera tanto el docente, ¿no? Se marca en lo que está evaluando como también el estudiante sabe en cómo se encuentra en relación a las respuestas que él ha podido dar. Y este instrumento, al tenerlo el estudiante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se fije, no hay que encontrarse en inicio, ¿no? Él va a querer fijarse en qué es lo más que podría llegar. Entonces ya tiene una ruta y decir, bueno, yo quiero llegar a tener un logro destacado. O sea, eso es lo que tenemos que motivar también a nuestros estudiantes, que ese grado de competencia que nace dentro de él, que se pueda manifestar, ¿no? Y pueda llegar a tener los mejores resultados. Que si en el proceso no llegó pues a lo que se esperaba como destacado y está solamente como esperado, está bien, ¿no? Tampoco decimos que esté mal. Pero al tener esto, él ya sabe lo que va, por dónde va la ruta a la cual va a ser evaluado. Y así tenemos para el otro criterio, vuelvo a decirte, de menos a más, ¿no? Y para cada uno de ellos. Entonces,
esta forma y el mecanismo de la rúbrica me ayuda a ser bien concreto, porque aparecen las cosas detalladas ahí, y sobre todo objetivo. Entonces, una rúbrica, vuelvo a repetir, se le puede usar para distintas áreas, pero siempre la característica y particular es que veo la matriz, que elaboro el instrumento teniendo en cuenta el criterio y los desempeños que yo quiero lograr, ¿no? Precisados en el caso de un tiempo determinado, los voy haciendo gradualmente de menos a más. Lo que yo al finalizar, como te digo, voy a compartir algunos, así como hemos visto el caso de para el área de ciencia, también hay, vamos a ver, también te voy a compartir para lo que viene a ser el caso de primaria, ahí para primaria, para secundaria también te voy a compartir el link para de las otras áreas de DPCC, de matemática u otros. Igual también para el caso del nivel inicial. Al terminar esto te voy a compartir los enlaces para que tú puedas tener esas herramientas, ¿no? O esos insumos que te pueden ayudar a tener un punto de partida en cuanto a lo que tú quisieras tener como evaluación, ¿no? Diagnóstica al respecto y qué instrumentos son los que podrías utilizar, que no son los únicos, y es lo que coloco aquí, ¿no? Porque también hay otros instrumentos, ¿no? Hemos hablado de la lista de cotejo y la rúbrica, pero también podrías utilizar tú un cuestionario. Y ese cuestionario es un instrumento también, sí. En este caso, una entrevista permite recoger información de forma más directa a partir de preguntas que se formulan en función de categorías o focos de análisis. Entonces, puede aplicarse a diversos actores, sí, como aquí, estudiantes, docentes, padres de familia. Ahora, aquí estamos hablando de formular preguntas. Sabemos que para que pueda responder no estamos hablando ya de un tipo de entrevista, así como decíamos, face to face, ¿no? Que lo podrías tener quizás al momento de hacer una videoconferencia, sí, pero que sus estudiantes también podrían realizarlo a través de elaborar esos insumos, ¿no? Elaborar o formular esas preguntas y aplicarlos a través de un formulario, ¿no? Y el formulario, la ventaja que tiene es que puede llegar a mayor cantidad de personas, puede también determinarse en cuanto a alguna particularidad, y al finalizar este formulario en automático puedes tener tú los resultados que podrías querer, ¿no? Las tablas, las gráficas, y es un poco más práctico. Esa es una de las ventajas que tenemos ahora con la tecnología también, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han ido saliendo, como quien dice, a veces a la luz, que no se conocían, ¿no? O que se están aplicando para la parte de la educación, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, que hay cosas que nosotros nos podemos valer, no son los únicos tampoco instrumentos, lo que muestro aquí, aparte ¿no? de lo que te decía de la lista de cotejo y la rúbrica, está el cuestionario, está la guía de observación, ¿no? Están también, también tienes tú para la elaboración, como te decía, ¿no? De infografías, tienes también para que tener evidencias de videos. O sea, hay variedad de instrumentos que uno puede utilizar, y siempre en relación a la realidad que uno tiene, ¿no? Con sus estudiantes. Pero lo importante aquí es que tú puedas compartir siempre los criterios y los instrumentos con tus estudiantes para que ellos sepan por dónde es la ruta de su evaluación. No quiero dejar también de pasar que hay un recurso que es el portafolio, y esto es lo que sobre todo en este año tenemos que darle más fuerza, ¿no? Y quizás organizarnos en el sentido no solamente de los espacios, sino a veces tienes el WhatsApp y te mandan evidencias por ahí, y cómo ahora los pongo, los organizo. Entonces, recordemos que tenemos una forma en cómo colocar documentos en la nube, que no necesariamente van a estar en tu computadora, porque sabemos que también no quiere a uno, pero la máquina se puede valorar. Entonces es recomendable que toda tu información la puedas tener tú clasificada, ¿no? Y colocada en algún alojador que tenga una nube en el internet, y puedas tú desarrollarlo. Lo que hemos manejado quizás y se nos ha hecho muy conocido y fácil de operar, ¿no? Entendible, es el uso del Drive, que lo tiene Google. O sea, podemos utilizarlo ahí, sí, pero tenemos que organizar esas evidencias de tal manera que podamos nosotros ver cuál es la progresión del desarrollo, cómo está avanzando el estudiante, y a partir de ello también ayudarnos a tener este grado de reflexión y de metacognición. O sea, esa es la importancia que tiene este portafolio. Entonces, colección de trabajo de los estudiantes,
y esos son como su historial, ¿no? La historia de cómo están sus procesos, sus esfuerzos, sus logros en un área determinada. Y esto va a ayudar también a que podamos, como vuelvo a repetirte, hacer un proceso de reflexión de parte de ellos, también de autorreflexión y de metacognición, porque es lo que uno busca. En la resolución 293 del año anterior se definía justamente el portafolio como la colección de producciones realizadas por los estudiantes y sirve como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en cuanto a las competencias. Por eso que te decía que uno de los insumos para poder determinar cómo vas a planificar en el año 2021 también es el portafolio, pero si en tu institución, que no necesariamente ha sido la pública, sino es un particular y no ha manejado eso, pues es recomendable que ya para este año lo puedas tener en cuenta porque te va a ayudar al próximo año. Recordemos que si bien es cierto no vayamos a estar de manera virtual el próximo año, que esa es la idea, la tendencia de Ministerio de Educación, pero las cosas no van a poder regresar a ser las mismas tampoco en el sector educativo en el próximo año. Entonces tenemos que tener ya algunas cosas bien claras para el año 2022. Utiliza tu portafolio, elabora tu portafolio y si tienes alguna consulta respecto de cómo se podría hacer, vamos a ir compartiendo algunos cursos más, sobre todo en la parte virtual, ¿no? Que te ayude a, si no has hecho alguna videoconferencia también, comenzar a incursionar en las videoconferencias, a organización de documentación, algunos presentaciones, algunos juegos, algunas dinámicas, utilizando la tecnología que te van a ayudar a tener una forma de captar la atención y la motivación en tus estudiantes, ya que recuerda que los estudiantes que tú tienes ahora son otra generación y ellos prácticamente tienen y se desarrollan y se desenvuelven a través de las redes sociales de una manera muy acelerada y necesitamos también nosotros, no digo que quizás estés a la par con ellos, pero de utilizar herramientas tecnológicas para el involucramiento de los estudiantes en este proceso de desarrollo para con ellos en la asignatura, área, en el nivel ciclo que te encuentres. Y eso incluye también a los niños del nivel inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas herramientas como el Kahoot que también se pueden aplicar para los estudiantes inicial y te pueden ayudar. Para el caso de los padres de familia, cuando quieres tener alguna información, puedes tener también algún formulario que le puedes solicitar y, como te digo, contextualizarlo. Puedes también elaborar y diseñar a través de la herramienta de dibujo de Google y hacer hasta tu lista de útiles, bueno, si en algún caso se requiera, tu calendario, puedes hacer también ahí, puedes hacer plantillas. O sea, hay muchos mecanismos que uno puede utilizar para hacer que sea más participativa el desarrollo del aprendizaje y la participación de tus estudiantes, porque también a través de un documento de Google compartido en línea tú puedes tener la forma en cómo hay un trabajo en tiempo real y en tiempo concreto frente a alguna pregunta. Tú puedes poner una pregunta en ese documento y lo compartes con tus estudiantes y que ellos respondan y comienzan a responder y lo puedes asignar hasta un color y tienen las respuestas variadas de cada uno de ellos que no necesariamente las van a ver en ese momento, pero sí van a ver cuando ellos están comenzando a escribir. Entonces, y también tienes el Jamboard para hacer, o sea, hay muchas herramientas que quizás no las has podido ver el año pasado, pero vamos a ir viendo también cómo te apoyamos en ese sentido. Entonces, en el portafolio de evidencias, que es una colección de trabajos, puedes incluir varios productos, es la historia, como te decía, documentada de este proceso de aprendizaje de tus estudiantes y contiene las evidencias, puede incluir también evaluaciones, las evaluaciones que han recibido, o sea, pueden estar ahí, de modo que ellos puedan ver el progreso de cómo se encuentran. Asimismo, también puedes recuperar evidencias de las actividades realizadas, documentando sus avances y logros a lo largo del tiempo. En ese sentido, las rúbricas también son útiles para poder evaluar los portafolios. Hay distintas herramientas, distintas estrategias que uno puede ir utilizando. Y para ya ir un poco cerrando el tema del día de hoy, ¿no? Y que estoy terminando con esta parte como recurso de portafolio, lo que te va a permitir es que puedas, que ellos también puedan autoevaluarse, porque van a ver ellos cómo está la información que han presentado, no solamente en tu área, sino en distintas áreas.
En el caso para nosotros como docentes, nos va a permitir a ver como ese recurso y tomar decisiones para poder hacer en todo caso hasta un proceso de retroalimentación si fuera necesario o algún reajuste en la planificación siguiente, la unidad siguiente, y nos va a permitir también evaluar el desarrollo de la competencia que como lo está haciendo el estudiante. Y en ese sentido tienes, como te decía, distintas formas en generar estas evidencias que pueden estar en tu portafolio, como pueden ser las tareas que desarrollen, las evaluaciones, como te decía, dibujos, imágenes, reflexiones, conclusiones. Hay variedad de cosas que puedes utilizar tú dentro del portafolio, pero sí recuerda que una cosa que es el producto de nuestros estudiantes y otra cosa es cuál de esos productos de nuestros estudiantes lo estamos fijando como evidencias, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, ellos pueden producir, sí, pues para ellos son productos, pero para nosotros no significa, no es igual producto de evidencia. Para nosotros la evidencia es aquella que responde a lo que queremos de nuestros estudiantes en relación a una competencia. Vale decir que puede haber varios productos, pero no todos necesariamente lo vayas a tener que considerar dentro de la parte de una evaluación, porque no es que sean seccionados los momentos en que se presentan los productos, sino lo que uno busca siempre es el macro, y el macro es el desarrollo de la evidencia que va en relación a una competencia. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? ¿Pedir cantidad de trabajos o pedir un producto que para mí como docente sea una evidencia y me ayude justamente a ver cómo se encuentra el nivel de logro de la competencia? Y a partir de ello, cuál es el instrumento, sobre todo, que me va a ayudar a poder canalizar esta información. Es lo que quería compartir el día de hoy contigo. Si te ha interesado esta capacitación, pues dale like, comparte esta información. Si quieres recibir alguna información más que se pueda brindar, dale like también a la página, dale seguir y entonces vamos a ir publicando de manera que automáticamente cuando algo nuevo se publique, alguna novedad se publique, tú lo vas a poder tener en tu bandeja del Facebook y ver que estamos aportando algunas cosas más. Entonces, si hay también como digo, si te sirvió, dale tu comentario. Nos importa bastante el comentario para seguir aportando algunas cosas más. Si tienes también alguna sugerencia, dale también, escríbelo ahí y estamos para aportar y agregar valor a cada uno de nosotros como docentes que somos, siempre en cuanto a nuestra profesión y a la búsqueda y mejora de los aprendizajes para nuestros estudiantes. Estuvo contigo en esta oportunidad, ¿no? El licenciado Pedro Suyo Jiménez, y nos estaremos conectando la próxima semana con otro tema. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Cuídense.